Una madre ve a un niño en la tumba de su hijo y le preguntó quién era. Cuando lo supo, quedó sin aliento. Huston era un joven estadounidense que intentaba por todos los medios encontrar un propósito para su vida. Se sentía desorientado, estaba a punto de graduarse y mientras veía a todos sus compañeros encaminarse a la universidad de sus sueños o viajar o trabajar por su propia cuenta, él todavía no tenía ni idea de lo que quería hacer con su vida. En esas estaba cuando se acercó un joven reclutador del ejército y la charla que éste le dio deslumbró a Huston. No solo porque en realidad le motivaba la idea de convertirse en un héroe para su patria y combatir para defender a su país, sino porque también le garantizaba su supervivencia sin preocuparse por unos años más. Sus padres eran pobres y fieles a las tradiciones. Esperaban que su hijo decidiera qué hacer con su vida pronto y empezara a ganarse su propio sustento. Era momento de abrir sus alas y abandonar el nido. Cuando Huston le comunicó a sus padres su intención de formar parte del ejército de los Estados Unidos, ambos se burlaron de él porque creyeron que era una broma. Su hijo no tenía la mejor condición física ni la fuerza para convertirse en soldado y tampoco creía que tuviera el temple para soportar experiencias difíciles que para muchos resultaban traumáticas. Pero pronto comprendieron que Huston estaba hablando en serio y asumieron su decisión con orgullo, porque amaban a su patria y les enorgullecía pensar que su hijo lucharía por ella, pero al mismo tiempo se preocuparon sobremanera y solo esperaban que regresara a casa vivo a contar sus experiencias, porque solo pensar ver a un oficial llegando a darles una mala noticia les hacía temblar las piernas y sufrir indeciblemente. Huston, por su parte, estaba tranquilo. Haber encontrado un rumbo lo hacía sentir fuerte y confiado en el futuro. Y ya soñaba con el momento en el que regresaría a casa convertido en un verdadero hombre después de haber peleado y sobrevivido. Cuando volviera, trabajaría para conseguir una casa propia para sus padres y continuaría con su carrera militar. Huston soñaba y eso lo hacía sentir en paz. Cuando llegó el momento de partir, se dio cuenta de que separarse de su hogar y de sus padres sería más difícil de lo que imaginó. Ya era un soldado y no quería que lo vieran llorar, pero no pudo evitarlo. En su pecho había un dolor profundo que le había surgido en el instante de decirle adiós a sus padres, y no sabía qué hacer con él o cómo hacerlo desaparecer. Solo esperaba que la emoción ante su nuevo destino le hiciera olvidar aquella sensación pronto. Y así fue. Los entrenamientos y todo lo que aprendió en las semanas siguientes lo mantuvieron tan ocupado que casi no tuvo tiempo de pensar en lo que había dejado atrás. Estaría 2 años lejos de ellos y su travesía apenas comenzaba. Tenía que ser fuerte y demostrar que podía con todo, pero era muy joven todavía, muy joven para tener que ser tan valiente. En sus primeros entrenamientos fue que conoció a Arnold. Era tan joven como él, pero Huston notó a primera vista que era mucho más valiente de lo que él jamás sería, y también que era fuerte y que esperaba tenerlo cerca cuando llegara el momento de combatir, porque lo haría sentir más seguro. Huston y Arnold se hicieron amigos de inmediato. Eran muy parecidos y sin embargo, Arnold demostraba tal pasión por lo que hacía que se ganó pronto la atención de sus generales y se convirtió en una pieza clave en la orientación de los demás cadetes. Huston estaba orgulloso de su amigo y no veía la hora de verlo con su uniforme cargado de medallas por todos sus heroísmos. En medio de sus conversaciones, supo que Arnold también tenía planes a su regreso. Había dejado a una novia en su ciudad y le prometió volver por ella para casarse. Huston jamás había visto a nadie tan enamorado, ni que se le iluminaran de esa manera los ojos hablando de su chica.
Esperaba seguir también con la carrera militar para orientar de algún modo a la comunidad. Quería estar en su ciudad que amaba y que esperaba hacer un lugar mejor. Los dos estaban llenos de sueño y de grandes esperanzas, pero cuando llegaron los combates y tuvieron que matar y tuvieron que ver cómo compañeros suyos o sus enemigos se desangraban sin que pudiesen hacer nada por ellos, se cuestionaron su propio papel en todo aquello y pasaron juntos por muchas crisis, pero jamás dejaron de protegerse el uno al otro. Había pasado ya un año y ya no eran los mismos niños. Su único sueño ahora era que todo aquello acabara y poder volver a casa pronto. Volver enteros, no tener que asesinar a nadie más, porque en realidad no sabían por qué lo hacían. Querían dejar de recibir órdenes crueles, querían recobrar su inocencia y las esperanzas perdidas, pero ya era demasiado tarde. Y una mañana de combate, cuando solo faltaban 3 meses para volver a casa, por fin sucedió una tragedia que marcó para siempre la vida de Hamston. Su amigo, aquel que lo había acompañado en esa travesía que se había convertido en un infierno, estaba muerto. En medio del fuego cruzado, una granada había caído justo a ellos y Hamston se paralizó, pero Arnold lo había protegido con su cuerpo de la explosión. Gracias a él estaba ileso, mientras que su mejor amigo yacía inerte. La visión de Arnold muerto estuvo a punto de enloquecer a Hampton, de tal modo que fue regresado a casa antes y tuvo que ver a su amigo en una ceremonia en la que rendían honores, vestido con su uniforme, cargado de medallas como lo había imaginado, pero muerto. El dolor que había sentido cuando se despidió de sus padres era apenas una caricia, comparado con lo que ahora sentía, y Hamston tardó muchos meses en volver a pronunciar palabra. Estaba completamente en shock. Que Hamston superara su trauma tomó mucho tiempo, amor y dedicación de sus padres, que agradecían cada día por volver a tenerlo allí con vida, pero que no sabían si lo que era su hijo en ese momento se podía llamar vida, y rogaban a cada minuto por su recuperación. Al final, sus súplicas fueron escuchadas y las palabras volvieron a ocupar la voz de Hamston. En realidad, en su recuperación había influido enormemente su enfermera, que era una hermosa joven de la que Hamston se había enamorado sin saber muy bien cómo, porque ni siquiera le había hablado. Pero había sido ella la que poco a poco lo había ido motivando y la que le había dado la mano para salir de los pozos oscuros de su desesperación. Y estaba agradecido con ella por eso. Se llamaba Susie y se convirtió en el amor de su vida. Gracias a Susie, Hamston volvió poco a poco a la realidad, pero su proceso de recuperación había tardado casi un año. Solo pudo aceptar todo lo que había pasado cuando se armó de coraje y visitó a los padres de Arnold y también a su novia. Hablar con ellos lo tranquilizó, porque ninguno lo culpaba por la muerte de su amado hijo y novio. Antes le agradecían por haber sido tan bueno con él, pues no había tenido carta en la que no mencionara, diciéndoles que era su mejor amigo y que estaba agradecido por haberlo encontrado. Gracias a ese encuentro, Hamston pudo aceptarse y perdonarse a sí mismo finalmente. Jamás olvidó lo que había vivido y no pasó un día en el que no recordara al amigo que le había salvado la vida, pero aprendió a vivir con todo y sus tragedias personales. Por eso, encontró la forma de ser feliz junto a Susie, con quien se casó meses después y tuvo un hijo, un niño que le recordaba a su amigo, pues tenía la misma calidez en el corazón y una sonrisa que le hacía pensar que todo estaría bien. Aquel niño conoció la historia de su padre desde muy joven y aprendió a querer a Arnold como su padre lo había querido, sobre todo porque le había salvado la vida. Todos suponen que los padres se convierten en los héroes de sus hijos, pero para el niño de Hamston su héroe era Arnold, y él no se lo reprochaba porque también era su héroe. Un día Hamston se sorprendió al ver llegar a la madre de Arnold con su hijo. Ella le contó con lágrimas en los ojos que lo había encontrado junto a la tumba de Arnold y esperó sin interrumpirlo. El niño se había escapado
llegado de la escuela para ir allí y estaba hablando con él, agradeciéndole por haber salvado a su padre y diciéndole que después de todas las historias que le había contado, solo esperaba tener tanta suerte como para encontrar algún día un mejor amigo como él. Hamston abrazó a su hijo y en ese momento todos estaban llorando y recordando a Arnold. Con el tiempo, todos los que lo habían querido comenzaron una fundación en su nombre, con la que ayudaron a su comunidad tanto como Arnold habría deseado en vida. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.